estar con ustedes y poderles platicar acerca del siguiente tema, que principalmente es tiroiditis aguda y subaguda. En cuanto a la agenda, lo que vamos a ir viendo, primero vamos a definir, ¿verdad?, qué es la tiroiditis. Posteriormente vamos a definir tiroiditis aguda, vamos a checar la etiología, cuál es el cuadro clínico, los métodos diagnósticos y tratamiento. Vamos a ir después con tiroiditis subaguda, vamos a igual abordar todos estos temas y posteriormente nos vamos a llevar algunos mensajes para casa. En cuanto al término de tiroiditis, sabemos que este se refiere a una inflamación a nivel de la glándula tiroides, y de las cosas muy importantes es que esta se puede definir o dividir en dos grandes rubros. Aquella que contiene o aquella que causa dolor e inflamación y aquella tiroiditis silente. Las dos tiroiditis que vamos a abordar, que es la tiroiditis subaguda y también la aguda, van a ser tiroiditis que causan dolor e inflamación. En cuanto a la tiroiditis aguda, de las cosas que vamos a definir, sabemos que es una inflamación a nivel de la glándula tiroides que puede progresar hasta la formación de un absceso. Es una etiología que es bastante rara, de hecho representa menos del 1% de las enfermedades tiroideas. Y es importante que les comente que esta enfermedad es más frecuente en personas jóvenes o en niños. Ahora, hay ciertos factores de riesgo que nos permiten ver si un paciente tiene, o sea, si un paciente llega a desarrollar una tiroiditis aguda. Dentro de estos factores de riesgo contamos con los siguientes. Uno de ellos sería las anomalías en el tercero a cuarto arco branquial. Posteriormente también serían enfermedad de Hashimoto, bocio grande, la presencia también de cáncer de tiroides pudiese ser, diseminación hematógena. También el que un paciente le hayan hecho una biopsia de tiroides tiene mayor riesgo de tener un absceso a nivel de la tiroides o una tiroiditis aguda. Y también, sin duda, la presencia, ¿verdad?, de los pacientes, o sea, de algún inmunocompromiso, como pudiese ser la presencia de diabetes mellitus o también y VIH. En cuanto a los organismos relacionados a la tiroiditis subaguda, lo que tenemos es que los pacientes pueden llegar a tener como aislamiento estafilococo, estreptococo, brucelosis, salmonela y también algunos bacilos gram negativos, como puede ser E. coli y Klebsiella. También las tiroiditis pueden ser causadas por micobacterias como Mycobacterium tuberculosis y también hongos. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico es totalmente amplio, el de la tiroiditis aguda. Incluso en algunos pacientes puede ser asintomático. Se han reportado como algunos síntomas característicos, como puede ser dolor a nivel de cuello, disfagia, fiebre y malestar general. También debemos de saber que hay algunos diagnósticos diferenciales importantes, como puede ser la presencia de un nódulo hemorrágico, tirotoxicosis inducida por amiodarona, quiste tiroideo, infarto de un nódulo o cáncer de tiroides de crecimiento rápido. De hecho, todo paciente que tenga un absceso a nivel de la tiroides, debemos de descartar esta entidad. Los estudios de laboratorio, cuando sospechamos que un paciente tiene una tiroiditis aguda, serían los siguientes: BCG, proteína C reactiva, biometría hemática y sin duda a todos ellos hay que hacerles un perfil tiroideo. Es habitual, la verdad es que si ustedes ven, aquí puse el estudio del Dr. Jenk y colaboradores, en donde se vieron 95 casos de tiroiditis aguda. En esta serie de casos se detectó 83% de eutiroidismo. Está descrita una predisposición a tener hipertiroidismo o hipotiroidismo en algunos cuadros fúngicos, tuberculosos o por nocardia. ¿Y por qué los pacientes con una tiroiditis aguda tienen eutiroidismo? Porque generalmente recuerden que la tiroiditis aguda pues, se caracteriza por la formación de un absceso, el resto de la glándula tiroides está totalmente normal
y es por eso que la mayor parte de los pacientes cursa con un cuadro de eutiroidismo. En cuanto a qué estudios de imagen debo de solicitarle a mi paciente para diagnosticar esta entidad, el principal estudio de imagen y el mejor sería un ultrasonido tiroideo. Si nosotros vemos aquí en la imagen, podemos ver que en el ultrasonido tiroideo los abscesos, ¿verdad?, se caracterizan por imágenes hipoecogénicas o anecoicas, ¿verdad?, rodeadas por una pared. Y es importante también comentarles que también el Doppler va a servir para caracterizar estos abscesos, debido a que aumenta el flujo sanguíneo a nivel de estos abscesos en estos casos. También podemos pedir otros estudios de imagen, como puede ser una tomografía de cuello o una resonancia magnética. Las imágenes o el tipo de imagen que se va a ver depende del grado de absceso que se encuentre en el cuello. ¿A qué me refiero? Si ustedes ven del lado izquierdo, en esta imagen podemos ver un absceso que ya tiene su cápsula, un absceso un poquito más maduro. Mientras que la imagen de tomografía del lado derecho, podemos ver a una imagen como totalmente difusa, extendida, a lo largo de también envolviendo a la tráquea, pero no está todavía tan formado ese absceso. Entonces, el tipo de imagen que vamos a tener en una tiroiditis aguda depende de la fase en la cual encontremos al paciente. También podemos realizar un gamagrama tiroideo, como es lo que nos dijo la doctora Carla. ¿Cómo se ven los abscesos o cómo se representa la tiroiditis aguda en un gamagrama? Se representa mediante una imagen hipointensa. De hecho, es difícil hacer un diagnóstico diferencial entre un nódulo no funcionante y un absceso. En cuanto al tratamiento de la tiroiditis aguda, todos los abscesos van a requerir de su drenaje, ¿no? El drenaje generalmente se hace guiado por ultrasonidos, se pican, y es importante comentar que se van a mandar cultivos para determinar la etiología y el tipo de tratamiento antibiótico. No todo el tiempo vamos a encontrar agentes en estos cultivos. Si nosotros ya hicimos un adecuado drenaje e dimos también antibiótico, sin embargo, el paciente persiste febril y sin resolver el cuadro clínico, otra estrategia de tratamiento puede ser cirugía. Es importante dar tratamiento de manera oportuna para evitar las complicaciones que podemos tener. Las complicaciones asociadas a esto puede ser destrucción de la glándula tiroides y también de las glándulas paratiroides. O sea, puede haber una inflamación tan intensa que se destruya la glándula tiroides y las glándulas paratiroides. También, otra cosa que puede pasar es que se rompa el absceso, ¿verdad? Y que se disemine a nivel de cuello y a nivel de mediastino, como podemos ver en esta imagen. Este caso es un caso que se reportó en el año 2020 aquí, y en donde se vio, ustedes alcanzan a ver, que el paciente empezó con un absceso a nivel de la tiroides y posteriormente tuvo una ruptura. Y si ustedes alcanzan a ver el absceso, incluso, y el aire llega a nivel de mediastino. Otra complicación bastante rara que puede llegar a pasar si no damos un tratamiento oportuno sería lesión a nivel del nervio laringio recurrente y con ende, parálisis de cuerdas vocales. Y otra complicación también que pudiésemos llegar a tener serían fístulas de tráquea o a nivel de esófago. Ahora sí, vamos a continuar el tema con la tiroiditis subaguda. En cuanto a la tiroiditis subaguda, es una entidad que se va a caracterizar de manera importante por dolor a nivel de cuello, por un bocio que, como ustedes ven, suele ser difuso, o sea, alarga toda la glándula tiroides, y que tiene una evolución predecible en cuanto a la función tiroidea. O sea, siempre van a pasar distintas fases. Ahorita vamos a ver. La incidencia es mucho más frecuente que la tiroiditis aguda. De hecho, su incidencia es de 12.1 casos por 100,000 pacientes año. Como todo lo de endocrinología, su incidencia es más común en mujeres que en varones. Y es más común en la edad joven, más o menos la media de edad es a los 35 años. Conforme va pasando la edad, su incidencia disminuye.
Se presume que en cuanto a la etiología, esta está relacionada por alguna infección viral o algún proceso inflamatorio postviral. Muchos de los pacientes van a tener, como puse aquí, antecedente de alguna infección de vías respiratorias superiores, por lo general de 2 a 8 semanas antes de presentar el dolor a nivel de cuello. Su incidencia se ha descrito en algunos artículos que es estacional, que incluso se presenta más en verano, pero se puede presentar en cualquier momento del año. Y los virus asociados a esta entidad sería el virus Coxsackie, de sarampión, adenovirus, entre otros. En cuanto a ver si juega un papel la autoinmunidad en estos casos, no, se ha visto que la autoinmunidad tiroidea no parece jugar ningún papel en la tiroiditis subaguda. Pero lo que sí es importante recalcar es que está asociado al HLA B35 en varios grupos étnicos. Esta tiroiditis subaguda sí tiene una diferencia con la tiroiditis de Hashimoto o una tiroiditis silente. ¿Y cuál es la diferencia? Es que en la tiroiditis subaguda la reacción inmune pues se limita, no se perpetúa, ¿sale? Por lo que el proceso inflamatorio está totalmente limitado. Y si ustedes ven, la inflamación tiroidea en estos casos lo que va a hacer es dañar los folículos tiroideos, va a activar la proteólisis o la destrucción de la tiroglobulina que está almacenada en los folículos, y al resultar la destrucción de la tiroglobulina, este resultado condiciona aumento en la liberación de T3 y T4 a nivel de la circulación, con lo cual el paciente tiene hipertiroidismo clínico y bioquímico. Como les dije, es una reacción que se autolimita. Este cuadro únicamente va a durar hasta que se acaben las reservas de tiroglobulina. Una vez que se acaban las reservas de tiroglobulina, la fase de hipertiroidismo se termina. Y no solamente debido al daño de las células foliculares, ¿no? Se obtuvo por la reacción inflamatoria, sino que el hecho de que se liberen niveles de T3 y T4 a nivel de la circulación, como le puse aquí en este dibujo, por retroalimentación negativa, el exceso de T3 y T4 disminuye la producción de TRH y con ende la producción de TSH y con ello la síntesis de hormonas tiroideas. Posterior a esta inflamación y liberación y proteólisis de tiroglobulina, lo que puede haber en la mayor parte de los pacientes es que los folículos se van a regenerar y con ende se va a reanudar la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Si ustedes ven también en esta gráfica, hay distintas fases. La primera fase sería la fase hipertiroidea, en la cual hay liberación de hormonas tiroideas. La segunda fase sería la fase de eutiroidismo, hay cese de esta secreción de hormonas tiroideas, y posteriormente lo que se regenera el tejido, existe una fase de hipotiroidismo. La fase de hipotiroidismo, ¿por cuánto tiempo dura? Pues va a durar hasta que la tiroides sea capaz de generar y sintetizar las hormonas tiroideas. Aquí pongo incluso un esquema de cuánto duran estas fases en cuanto a semanas y se describe que cada fase va a durar aproximadamente entre 2 a 8 semanas. La fase más rápida o la que más se suele acabar sería la fase hipertiroidea. Esta generalmente dura 2 semanas, pero las otras fases, como la fase eutiroidea y la fase hipotiroidea, esas sí llegan a respetar aproximadamente 8 semanas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, 96% de los pacientes que tienen una tiroiditis subaguda tienen dolor. El dolor puede aparecer de manera súbita, rápidamente aparece, o se presenta de manera gradual. Ya les había comentado que estas entidades se preceden por una infección de vías respiratorias superiores. El dolor a veces no solamente se encuentra a nivel de cuello, sino que también se puede irradiar
a nivel de mandíbula, ¿verdad? A nivel de oído. De hecho, no sé si les ha llegado a tocar a ustedes, pero muchos de los pacientes que tienen tiroiditis subagudas incluso pueden ser referidos por otorrinos. Y el dolor sí tiene algunos exacerbantes, como puede ser toser o mover la cabeza. No solamente tienen síntomas localizados a nivel de cuello, sino que los pacientes pueden tener síntomas sistémicos, como puede ser la presencia de fiebre, fatiga, malestar general, anorexia e incluso mialgias. Y en la exploración física, ¿qué es lo que vamos a ver? Generalmente cuando nosotros queremos tocarle al paciente una tiroides inflamada, o sea, el paciente casi nos va a rechazar. Es un dolor muy exquisito. Entonces, la tiroides, incluso a la exploración física, de manera incluso visual, podemos verla aumentada de tamaño de manera difusa, como podemos ver en la imagen. Hay mucho dolor en la palpación, hay que tener mucho cuidado con explorar a estos pacientes porque tienen mucho dolor. Y generalmente no solamente va a haber un lóbulo afectado, sino que los dos lóbulos van a estar afectados en la mayoría de los casos. Y aproximadamente la mitad de los pacientes pueden llegar a tener síntomas de hipertiroidismo. Como les había comentado, cursa con 3 fases y lo más importante de comentarles es que la mayor parte de los pacientes, como viene también en esta fase, si ustedes ven, después de estas 3 fases de hipertiroidismo, eutiroidismo, hipotiroidismo, va a haber una fase de recuperación de eutiroidismo nuevamente. De hecho, es importante alentar a los pacientes y comentarles incluso un estudio que aquí les puse. En una serie de tiroiditis subagudas reportadas en la Clínica Mayo, se vio que únicamente 15% de los pacientes que tuvieron una tiroiditis van a requerir tratamiento con levotiroxina de por vida. O sea, van a haber muy pocos pacientes que van a requerir tratamiento con levotiroxina a largo plazo. Y es muy raro, pero siempre hay quien se gana la lotería y únicamente 4% de los pacientes tuvieron una recurrencia. En cuanto a los laboratorios que podemos solicitar al paciente que tiene una clínica de tiroiditis, sería pedirles marcadores de reactantes agudos, como puede ser BCG. La BCG generalmente se encuentra elevada entre 50 a 100. Sin duda también la proteína C reactiva puede estar elevada. E incluso también podemos pedir otro marcador muy importante que sería tiroglobulina para hacer el diagnóstico diferencial como con otras entidades que pudiesen causar tirotoxicosis. Otros datos que podemos encontrar a nivel de laboratorio pudiese ser anemia leve y leucocitosis. Las alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático son características. Se han mencionado en algunos artículos que no solamente se deben a la tirotoxicosis, sino que también pudiesen estar relacionadas a la enfermedad viral previamente tenida por el paciente. En cuanto a la presencia de anticuerpos antitiroglobulina o antiperoxidasa positivos, no, de hecho, la mayor parte de los pacientes que tienen una tiroiditis subaguda van a tener anticuerpos antitiroglobulina o antiperoxidasa negativos. Y en caso de que los tengan positivos, suelen ser en títulos bajos. Los estudios o el estudio de gabinete que más nos va a ayudar para hacer el diagnóstico de una tiroiditis subaguda sería un gamagrama tiroideo. Y como dijo la doctora Carla, ¿qué es lo que presentamos con un gamagrama tiroideo? Generalmente un paciente que tiene una tiroiditis subaguda cursa con una nula o baja captación. De hecho, se calcula que únicamente tenemos captaciones muy bajas entre 1 a 3%. Aquí es una imagen muy bonita en la cual podemos ver la ecografía, cómo evoluciona un paciente, ¿verdad?, que tiene una tiroiditis subaguda. Si ustedes ven en el cuadro que dice A, podemos ver la fase hipertiroidea de la tiroiditis subaguda. Aquí vemos la tráquea, vemos también la carótida, también que se ve con el Doppler, y en general vemos a la tiroides con hipocaptación, ¿verdad? Vemos una tiroides hipoecogénica, ¿sale? Aumentada un poco de tamaño.
En imagen B es el mismo paciente, se le hace un ultrasonido. Si ustedes ven, incluso se hace el ultrasonido 3 meses de que el paciente tuvo una tiroiditis subaguda. Y entonces, en vez de ver toda la tiroides hipoecogénica, vemos ya la tiroides un poquito más isoecogénica y con un poco más de vascularidad. En la etapa aguda de la tiroiditis subaguda disminuye la vascularidad por ultrasonido. En la fase C o en el recuadro C podemos ver al mismo paciente después de 6 meses de la tiroiditis subaguda y como vemos incluso ya pintándose, por así decirlo, de blanco a la tiroides. Ya vemos ahí recuperación del tejido tiroideo. Y en la cuadro D vemos un paciente que ya cursó o ya después de un año de haber pasado la tiroiditis subaguda, ya vemos casi una tiroides totalmente normal. El cuadro E es de un paciente que tiene una enfermedad de Graves, que a diferencia de un paciente que tiene tiroiditis subaguda, en la enfermedad de Graves se ve totalmente aumentado la vascularidad. Y en la imagen F vemos un paciente con una tiroides totalmente normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una tiroiditis subaguda? El diagnóstico de una tiroiditis subaguda es totalmente clínico, ¿no? El paciente incluso nos llega, o sea, tengo mucho dolor a nivel de cuello, mucho dolor a nivel de cuello, presenta fiebre y puede llegar a tener taquicardia y temblor. Así se presenta un paciente. Es meramente clínico, ¿vale? Pero, sin duda, podemos pedir, como habíamos comentado, marcadores de reactantes agudos y también podemos pedir un perfil tiroideo. El perfil tiroideo generalmente va a mostrar TSH debajo de 0.1 y niveles de T4 libre y T3 libre elevadas en las primeras fases de la enfermedad. Y en cuanto al tratamiento, el enfoque del tratamiento sería aliviar el dolor y aliviar los síntomas de hipertiroidismo principalmente. Si los síntomas del paciente son leves a moderados, eso quiere decir que el paciente tiene un dolor muy pequeño, ¿verdad? Un poco moderado. Lo que podemos hacer es dejar aspirina. ¿En qué dosis? Recuerden que la aspirina viene en tabletas de 500 miligramos y se sugiere dar una dosis de 2 gramos al día divididas en 4 dosis. Otra opción de tratamiento sería dar AINES, entre ellos naproxeno y ibuprofeno. Si damos naproxeno, se sugiere dar 500 miligramos cada 12 horas. Y si damos ibuprofeno, podemos dejar 1.2 gramos o 3.2 gramos divididos en 3 tomas al día. Si no hay mejoría con AINES o aspirina, después de cuánto tiempo, después de 2 o 3 días, lo que se sugiere es iniciar una dosis de prednisona. ¿Y qué dosis se sugiere de prednisona? 40 miligramos al día. Sin embargo, si mi paciente de primera instancia se queja de mucho dolor o incluso tiene síntomas importantes sistémicos, como puede ser fiebre, malestar general y todo, también podemos dejar de primera instancia tratamiento con prednisona. La dosis que sugerimos, recuerden, es 40 miligramos cada 24 horas. La prednisona es muy potente y de hecho va a llegar a aliviar el dolor 1 a 2 días posteriores al tratamiento. Si no mejora el dolor, ustedes se tienen que cuestionar acerca del diagnóstico y deben de tratar de ver diagnósticos diferenciales. ¿Cuánto tiempo vamos a durar con el tratamiento con prednisona? Pues va a depender del alivio del dolor. Generalmente, una vez que se alivia el dolor, o sea, con una dosis de 40 miligramos al día, lo que debemos de hacer es intentar disminuir la dosis entre 5 a 10 miligramos cada 7 días. Entonces, yo empiezo con 40 miligramos, después se quita el dolor, voy a durar 40 miligramos con estos de entre 5 a 7 días y posteriormente voy quitando de 10 en 10 hasta suspender el tratamiento. Generalmente los pacientes van a requerir entre 2 a 8 semanas para completar el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento de los síntomas de hipertiroidismo, como les había dicho, la fase de hipertiroidismo es una fase muy corta. De hecho, se describe que es la fase más corta de la tiroiditis subaguda.
La mayor parte de los pacientes van a tener síntomas leves de hipertiroidismo, pero si el paciente está muy sintomático, lo que podemos dar son beta bloqueadores. ¿Qué beta bloqueadores se sugieren? Puede ser propanolol o puede ser atenolol. ¿Qué dosis de propanolol está indicada? Puede ser de 40 a 120 miligramos de propanolol o una dosis de 25 a 50 miligramos de atenolol. Y en cuanto a la situación de dar levotiroxina en la fase de hipotiroidismo, este es un dato muy importante. Ya cuando el paciente tenga hipotiroidismo, ustedes lo van a estar siguiendo con pruebas de funcionamiento tiroideo cada 6 a 8 semanas. Y si su paciente ya desarrolla la fase de hipotiroidismo, generalmente lo correcto es únicamente vigilarlo. Sin embargo, si su paciente tiene un hipotiroidismo pronunciado, ¿a qué se refiere con este término? Si tiene una TSH arriba de 10, o si el paciente tiene síntomas, se recomienda dejar una dosis de 50 a 100 microgramos de levotiroxina por un periodo de 6 a 8 semanas. Luego, lo que se recomienda es suspender la levotiroxina y reevaluar al paciente entre 4 a 6 semanas posteriores a la suspensión de levotiroxina, para asegurarnos que el paciente no haya desarrollado un hipotiroidismo permanente. Y en sí, los mensajes para llevar a casa serían los siguientes. Los diagnósticos de tiroiditis aguda y subaguda son principalmente clínicos. El perfil tiroideo de una tiroiditis aguda suele ser normal, mientras que un paciente con una tiroiditis subaguda suele presentar una evolución de las pruebas de la función tiroidea de manera predecible. Como les digo, una fase de hipertiroidismo, una fase de eutiroidismo y otra fase de hipotiroidismo. El tratamiento de la tiroiditis aguda consiste en drenaje, mientras que el focus del tratamiento de una tiroiditis subaguda se encamina a mejorar el dolor. Muchas gracias.